El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en líneas sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. Amigas y amigos de MBS Noticias, por supuesto aquí de tus líneas sonoras, nos volvemos a encontrar con un amigo que ya nos ha visitado en otra ocasión, en otro momento, para hablar acerca de su última novela, y ahora es momento de hablar de otro libro, de una novedad que anda circulando por aquí ya en México, y estamos hablando también de un libro de poesía, que me parece que es algo de lo más interesante que podamos platicar, que podamos charlar el día de hoy, y me da mucho gusto darle la bienvenida una vez más a este espacio, Andrés Neumann. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de conversar contigo y precisamente gracias por darle espacio a la poesía. No, para nosotros es No anda el básico, mundo es sobrado de fundamental. ella, así que gracias por hacerle espacio. En realidad la poesía también es un modo de fabricar espacio, aire, oxígeno, Claro. reflexión donde parece que no lo hubiera, o sea que tiene algo de milagro y estás contribuyendo a él. No, nos encanta. Además, en este programa procuramos que cada semana haya algo de poesía que podamos compartir. Y ahora tú llegas con Isla con Madre, que es este libro que está por aquí, ¿no? Publicado en un sello que es La Bella Varsovia. Sí, que es el sello de poesía de la editorial Anagrama. Anagrama, así es. Isla con Madre, Andrés Neumann, un libro de poesía, un libro muy intenso, un libro que tiene sus momentos en los cuales la respiración se corta, en los cuales la emoción fluye de una manera muy singular y muy especial, porque es un diálogo que estableces a través de las palabras, a través de la poesía, pues, con tu madre, ¿no? Desde este yo poético también es cierto, ¿no? Porque el yo poético también adquiere su propia dimensión, su propia personalidad, pero hay un diálogo con una mujer que está en un proceso de una enfermedad larga, Sí. y el vínculo de un hijo que pues está ahí presente, que la cuida, que están esos momentos de silencio. Y qué mejor vehículo que la poesía, ¿no, Andrés? Sí, así es. En primer lugar, es un homenaje a las personas que cuidan, una Ajá, especie de canto al cuidado. Creo que es una actividad que a todas las personas tarde o temprano nos toca o que quizás claro. estemos en este momento inmersas y siento que no hay suficiente tributo artístico, suficiente reflexión estética acerca de una realidad que marca la vida de tantísima gente. Claro. Por otro lado, me encanta eso que has dicho de que a veces nos corta la respiración, porque creo que ese tipo de emoción es la que busca la literatura y específicamente la poesía. Claro. Y porque además son poemas extremadamente breves, es un Sí, libro sí, sí. chiquitito, pequeño y como tú dices, ojalá que intenso, y son poemas muy breves que buscan esa especie de suspensión de lo emotivo y también de lo respiratorio. Ujú. Poemas que están rodeados de blanco y ese Sí. blanco también es aire y metafóricamente en términos visuales es agua, puesto que el título es Isla con Madre y Ujú. son como pequeñas manchas de tinta flotando en el mar del asombro, de la emoción, de lo que apenas logramos decir. Ujú. Hay experiencias, creo que las más trascendentes de Claro. nuestras vidas, que prácticamente no tienen traducción verbal, o sea, no sabemos cómo nombrar o transmitir las experiencias radicales de amor, de pérdida, Claro. cuando una vida llega o se va, cuando digamos el amor está en un límite, Ujú. ya sea de llegada o de partida, sentimos que nos faltan las palabras y que estamos como balbuceando una Así experiencia es. que no sabemos nombrar. Y a mí me emocionaba mucho la idea o el intento por lo menos de transmitir exactamente esa sensación de estar tartamudeando Ujú. una experiencia básica que necesitamos transmitirle a otra persona. Y por otra parte, son poemas escritos durante la experiencia de cuidado, despedida y gratitud hacia Claro. mi madre, son Claro. poemas escritos durante los últimos compases de su vida y de algún modo forman una carta, como se dice en el libro, las cartas verdaderas se escriben para quienes no podrán recibirlas. Recibirlas. Y Exacto. hay algo que me interesa mucho a nivel literario, pero también emotivo, ¿no? Íntimo, que es cuáles son los monólogos paralelos que sostenemos, o mejor dicho, los diálogos fantasmales que establecemos con nuestros seres queridos y que nunca llegamos a verbalizar. Claro. A veces llegan demasiado tarde, a veces nunca se manifiestan, Claro. y en el caso particular de padres y madres, muchas veces el verdadero amor hacia la gente que nos crió, nos cuidó, llega esencialmente tarde. Sí. Y es en ese sentido que la poesía puede ser una carta de amor tardío o la postdata
de todo aquello que no llegamos a decir. Claro. Y además creo que hay una comunidad invisible de gente que cuida y que siente que está viviendo una experiencia difícilmente compartible o comprensible por el prójimo. Claro. Y sin embargo, habiendo tanta gente que de modo secreto está viviendo lo mismo, me pareció que podía ser interesante tratar de tejer comunidad y pasar, simbólicamente hablando, de la isla al archipiélago, de experiencias que parecen solitarias, incomunicables, desoladas, y que sin embargo, cuando las compartimos y las verbalizamos con las palabras justas, descubrimos que todas esas islas, ese sistema de islas o de soledades, están conectadas por el mar, si tomamos la metáfora de la isla, o por la palabra, si pensamos en la literatura. Vacilando muy bien este simbolismo y esta metáfora. Cada poema puede ser la isla en sí misma porque está rodeado de ese blanco, de ese mar inabarcable, porque al final de cuentas también es un mar silencioso. Y todo el conjunto y el cúmulo de los poemas en sí también son ese archipiélago donde uno puede ir navegando, ¿no? Ir transitando poema a poema. Y cada isla, cada poema nos ofrece no solamente una imagen, sino también hay una profunda reflexión de ese momento en el cual tú estás transmitiendo, ese yo poético está transmitiendo algo. A veces uno se queda con la idea de que es algo doloroso, pero al mismo tiempo también hay una parte que reconcilia con ese silencio, que reconcilia con esa futura pérdida que uno va intuyendo que se está presentando. Así es. La gente que lo ha leído me comenta que donde espera que sea una lectura dolorosa termina siendo luminosa. Ajá. Y ese equilibrio, como una báscula, ¿no? Entre el dolor y la luz, o entre la pérdida y la gratitud, porque como se dice en otro de los poemas, perder quiere decir haber tenido. Claro. Entonces, en todo proceso de duelo, a medio y largo plazo empieza a haber una especie de evaluación de lo compartido y una reaparición del ser querido por otros medios, digamos, no palpables. Entonces es como que recuperamos al ser querido que habíamos perdido físicamente. Claro. No me refiero a una recuperación esotérica, sino que la memoria se reordena y de algún modo te das cuenta, por hacer un símil no esotérico, sino tecnológico, que tenemos el software amoroso, nos hemos descargado la memoria amorosa de la otra persona y que eso ya no se puede perder. Entonces hay una especie de tránsito desde la desesperación a la desesperanza, de la pérdida a una reconciliación de la recuperación del ser querido. Es, digamos, un libro entonces también que dibuja la trayectoria del duelo hacia la recuperación de ese ser querido. Hay otro poema donde se dibuja visualmente esas farmacias de guardia que están en mitad de la noche cuando necesitas un remedio. Exacto, una medicina. Un consuelo. Y de pronto al final de una calle se ve esa cruz que no es exactamente religiosa, pero que tiene algo de providencial, ¿no? Y entonces se dice en el poema, no lo recuerdo literalmente, pero es algo así como: has dejado una luz encendida en el lugar donde no estás. Es un amor de guardia. Así es. Y entonces es ese recuerdo amoroso al que podemos recurrir en caso de soledad. Así que bueno, es en ese sentido un libro paradójico, porque trata de asociar soledades, de hacer compañía en un territorio que parecería desolado, o como decíamos antes, ver con perspectiva las islas para encontrar el archipiélago, la comunidad de quienes cuidan, de quienes están pasando un proceso de duelo, o quienes desean recuperar la memoria del ser querido y sienten que de algún modo el proceso del cuidado traumático, atravesar una enfermedad, nos ha quitado el recuerdo sano del ser amado, que termina volviendo, pero requiere un ejercicio primero de paciencia, de paso del tiempo, pero también creo que de memoria activa, como de limpiar el recuerdo del ser amado. Y creo que, bueno, la lectoescritura, o sea, poder escribir sobre esta experiencia o leer libros que nos hablen de eso, precisamente enriquece y facilita ese proceso como de despejar el recuerdo amoroso. Sí. Cuando planteas ese engarzar las soledades, y después también vas engarzando con la memoria, que al fin de cuentas es una presencia, y se rompe esa soledad, ¿no? Claro. Nos vas regalando momentos muy singulares para ir prefigurando justo esa imagen, las imágenes de estos seres
cuya presencia física no está, pero que están en nuestra memoria, están en nuestra sensibilidad, y tú lo haces a través de la palabra misma. Hay frases que se conservan, frases que van macerando la memoria, hay algún guiño de lo físico, también del rasgo físico, y eso nos va a dar a nosotros como la pauta para ir armando a esa madre que está presente, pero al mismo tiempo nos das la pauta de ese escuchar de manera distinta con quienes tenemos esos diálogos fantasmales, sin referirme a lo esotérico, o esos diálogos con las personas con las que también estamos presentes. Claro. O sea, le das un valor importantísimo al sentido de la palabra y lo conviertes en poesía. Es que lo fantasmagórico en realidad es un fenómeno emocional, psíquico, cotidiano. En el momento en que establecemos un diálogo imaginario con alguien que no está presente en este momento, ya es un fenómeno fantasmagórico. Sí, claro. Eso a veces lo podemos hacer incluso retrospectivamente. Podemos dialogar con alguien que ya no está, o podemos dialogar con otra época de nuestra propia vida. Quiero decir, los diálogos a veces más interesantes son los diálogos imposibles. Claro. O bien, porque esa persona nunca estuvo, queremos recrear una cercanía con alguien que nunca estuvo cerca. Eso tiene una lectura amorosa o una lectura utópica, es decir, cuando de pronto la única cercanía posible es la imaginaria porque nunca la hubo. Claro. Una cercanía de alguien que estuvo muy cerca y ya no está, o bien porque hubo una separación, un distanciamiento, o bien una pérdida, como es el caso del duelo. Puede haber un diálogo en el futuro, ¿no? Como conversar con alguien que todavía no llegó a una época de nuestra vida. Claro. Quiero decir, todas estas cuestiones en realidad son profundamente cotidianas y todo el mundo las ejercita. Sí. Y siento que, en términos estrictamente poéticos, ese tipo de diálogos imposibles o fantasmagóricos son los más interesantes y los más intensos. Y a veces solamente podemos leerlos o escribirlos. Es, salvando las distancias, el instinto casi primario de, por ejemplo, escribir un diario. Yo como escribo libros, nunca he escrito un diario, la verdad, pero sé que mucha gente lo hace, escribe diarios y también son una tradición de la literatura, ¿no? Claro. La tradición diarística. ¿Con quién está hablando quien escribe un diario? Ajá. Consigo mismo más adelante, consigo mismo el que acaba de ser. Ajá. Hay un desdoblamiento, yo que escribo y yo que me leo lo que estoy escribiendo. Es decir, ese diálogo imposible de yo conmigo, de duplicación, claro, es algo que está desde la infancia, desde la adolescencia, y después va adquiriendo ramificaciones. Y siento que a veces la literatura, la poesía, le da una gramática a esos diálogos imposibles. Y en el caso más específico de los cuidados, las despedidas, las pérdidas, que es lo que me interesaba trabajar en este libro, y por supuesto está basado en mi experiencia de cuidado de mi madre, que murió muy joven y cuya enfermedad acompañé durante mucho tiempo, me interesaba reflexionar en cómo antes de la pérdida ya hay algo fantasmal. Cuando sabemos que vamos a perder a alguien, ya sea porque, por ejemplo, cuidamos a alguien muy anciano, que está al borde, en el umbral de la desaparición, o bien porque en un caso de una enfermedad, pongamos grave o incurable, todo presente ya es una despedida y hay una anticipación del futuro, con lo cual el presente ya es fantasmagórico. Es alguien que está a punto de no estar. Eso que es muy duro emocionalmente de sobrellevar, siento que el poder verbalizarlo, objetivarlo en palabras precisas, es prácticamente la mitad del trabajo del duelo por un lado, pero también de la debida gratitud por el otro, porque en esos momentos quisiéramos poder agradecer el amor recibido. Y siento que más o menos la vida, simplificándola mucho, consiste en darle la bienvenida a las cosas y a las personas que valen la pena, que cumplen una función importante en nuestra vida, ¿no? Celebrarlas y bienvenirlas y despedirlas a su debido tiempo, ¿no? Y entre esa bienvenida y la despedida transcurre lo que llamamos vida, que es un tiempo muy, muy, muy líquido, muy gaseoso. Y cuando leemos algo que nos nombra en una página, es como que ese vapor se detiene y queda, no sé, como escrito en el cristal, y algo que parece escapársenos y no tener un léxico, de pronto encuentra un cauce. Claro, y aquí fue el cauce de la poesía. Andrés, te lo quisiera preguntar, quisiera compartir contigo esto que fue pasando en mi cabeza cuando estaba leyendo, ¿no? Cuando leía cada uno de los poemas y que regresaba. Luego había unos que le decían, no, a ver cómo. Y regresaba y le iba dando también una relectura a los textos.
el factor tiempo, Ujú. ¿no? Como lo dijimos muy bien, es un libro pequeño, o sea, Brevísimo, muy breve, pequeño. ¿no? A mí me gusta la Con- palabra pequeño. sí, Creo en la dignidad de lo pequeño. sí, 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 y digo, los Y aforismos, desconfío de la grandiosidad. mira, ese es fantástico, porque además, digo, los aforismos con pocas palabras pueden llegar a una profundidad Claro, tremenda, como un buen verso, como un buen poema. así es. Y en ese sentido yo estaba preguntándome el tiempo. Aparentemente se puede leer rápido, pero no es cierto. Se necesita tiempo para leer tu texto, para leer los poemas. Y también se necesitó seguramente mucho tiempo para que tú los escribieras. Eso es, sí, por un lado hay un malentendido respecto de la brevedad o la pequeñez, Ajá. porque lo breve es muy lento Ujú. en tiempo de lectura. Se suele decir eh, estereotipadamente que en una época sin prisa, una época sin tiempo, Ujú. abrumada por la Por la prisa, prisa, entonces lo único que podemos leer son cosas breves. Depende de la intensidad y la densidad de sentidos, claro. porque un texto ligero se puede leer velozmente y en cambio un poema de pocos versos, un cuento muy breve o un aforismo, como tú decías, son textos por palabra de lectura extremadamente lenta y que están destinados a ser releídos. Entonces hay algo como de experimento temporal con Ujú. qué es la velocidad o la lentitud. Cuanto más breve en literatura, más lento se lee. Sí, sí, sí. Y viceversa, ¿no? Una novela de 1000 páginas, sobre todo si no es una prosa compleja, la Fluye. leemos a enorme velocidad y rara vez volvemos atrás para releer, ¿no? Y en cambio un poema es una especie de isla circular que Sí, invita a la relectura. Entonces, por un lado, la lectura de un poema, de algún modo, bueno, inventa un reloj o te propone de claro. nuevo una isla o si quieres un oasis de tiempo, donde de pronto todo se detiene y puedes leer y releer, pero para que eso suceda con placer, creo que el texto debe ser muy breve, ¿no? Porque si no te Claro. desesperas o te impacientas. Y por otro lado, hay un experimento con el tiempo en cuanto a su escritura. Ujú, Un ujú. texto breve lleva mucho tiempo de escritura. En general se procede por reducción. Los poemas de este libro, que son poemas en general, no sé, los hay de 3 o 4 versos y no más de 15 o 20. Así que bueno, entre 5 y 10 versos Ujú. muchas veces, iban siendo cada vez más pequeños. Los iba recortando como si se hubieran ido evaporando, no los deja el sol, y lo que no se evapora, lo que queda ahí fijado, es lo que Lo valía que la queda pena. aquí. Y eso es un proceso de años. De hecho, Sí. la historia del manuscrito de este libro es curiosa, porque fui tomando nota durante todo el tiempo en que cuidamos, despedimos e hicimos el duelo por mi madre, y esos papelitos que estaban escritos a mano, los guardé en un cajón durante muchos años, Ujú. años, sin siquiera pasarlos a limpio. Y fue solamente cuando nació mi hijo, fíjate de nuevo el balance entre la oscuridad y la luz. Exacto. Al nacer mi hijo, sentí que había una parte del duelo que no había hecho, no en tanto hijo, sino en tanto padre. Mi Claro. duelo como hijo estaba cerrado, pero como padre no, porque no tenía abuela que presentarle a mi hijo. Ok. Entonces el duelo se reabrió mucho tiempo después y me tomó por sorpresa. Y abrí ese cajón, exhumé, por así decirlo, esos papelitos, me puse a pasarlos a limpio y a trabajar para fragmentarlos y reducirlos, para intensificar el balbuceo con el que habían sido escritos en ratitos, Ujú, dispersamente, ujú. en papeles que me iba encontrando, de manera que el resultado de eso pequeño fue a lo largo del tiempo, cuanto más tiempo pasaba, más pequeños eran los poemas. Y creo que eso se replica en la lectura. Cuanto más breves Sí, son, más nos invitan a la relectura pausada. totalmente. Y a mí, insisto, es mi experiencia como lector, ¿no? Y yo tenía que regresar porque necesitaba como tratar de encontrar cuál era como en latinajo, ¿no? El quiz, el punto más prístino que tú nos podías estar compartiendo. Porque uno puede quedarse en la anécdota, pero no, aquí había algo que necesitabas tú Mm, transmitir y que, insisto, más que allá de la palabra misma, ese sentido poético de la palabra. claro. Y en eso quisiera yo compartirte, por ejemplo, cómo, y obviamente para nuestros amigos que nos están regalando la oportunidad de compartirles esta lectura, por ejemplo, lo que dices, ¿no? ¿Qué son estas palabras dictándome las cosas que no he dicho? Las cartas verdaderas se escriben para quienes no podrán recibirlas. Y sin embargo, se reciben.
y las recibimos nosotros a través de tus poemas, ¿no? Sí, así es. Una de las mayores emociones de este libro para mí, aparte de haberlo escrito, es que quienes lo leen se acercan con muchísima emoción a Sí, compartirme su propia historia sí, de claro. cuidado, de despedida, de duelo, y lo hacen con alivio, Sí. porque son experiencias en general silenciosas, reprimidas. Hay un tabú con el duelo. Eh, Había un antropólogo y sociólogo Ujú, británico, Geoffrey Gorer, que dijo una vez que lo que más culpa y clandestinidad generaba era el sexo y el duelo, que eran dos cosas como que se tendían a ser escondidas ujú, y con un cierto grado de culpa cultural, ujú, ujú. ¿no? Como que no queremos que nos vean gozando o duelando. Claro, Y fíjate cómo el Eros y el Tánatos, entonces, que tan relacionados están, comparten esta estructura de que es algo que en teoría nuestro prójimo no debería conocer. Y al desconectar la posibilidad de compartir, ya sea el deseo o el dolor, el, el celebrar la vida o el despedirla, se genera entonces un tabú que va imposibilitando la verbalización. O sea, por supuesto sí, está la sí, experiencia claro. objetiva y subjetiva del dolor, pero hay lo que quiero decir una cultura de silenciar, una tradición de no compartir el dolor o no tolerar el dolor del prójimo, y entonces se desconecta la posibilidad de colectivizarlo. Así es. Y entonces, de pronto, hay como una especie de rodeo, o Ajá. quizá de atajo, en que alguien que escribe a solas sobre esto, o alguien que lee a solas sobre esto, de pronto puede tejer un encuentro. Sí. Entonces he notado que Haces se una red. acerca a la gente con, Sí, sí. con alivio y te diría que casi con alegría o por lo menos con consuelo. Había un filósofo Ujú. eh, latino que hablaba de la consolación de El la filosofía. consolatio. Ajá. Hay algo claro de la consolatio, Boesio. Boecio, exactamente, Boecio. Y entonces ese consuelo que pienso jugando con las palabras, que también tiene que ver con pisar el mismo suelo, ¿no? Con Ujú, compartir ese suelo y estas experiencias que nos tienen como en el aire, ¿no? De pronto estás inestable, no ujú. sabes por dónde pisar y las palabras pavimentan ese suelo o ese Para camino por el andar. cual se puede circular en equipo. Fíjate que hay un texto que creo que redondea esta parte que nos estás transmitiendo y dice, no es lo mismo la paz que la serenidad, nos sugerís. Una es quimera o suerte, el otro se gana con el pan del dolor. Me parece que son dos símbolos o dos formas poéticas, metafóricas, de hablar justo de eso que nos hace la comunión. El pan me parece que es un símbolo poderosísimo, más allá de su relación y su vínculo religioso, que cada quien lo tendrá o no, pero el Sí, pan sí es algo de comunidad, sí es sí. algo No, y además no de es un libro sociedad, particularmente religioso para nada, ¿no? curiosamente, pero sí están esos símbolos Ajá, de de compartir, una comunión es exacto, precisamente fundirse con el otro, ¿no? así es. Fíjate que mi madre tuvo en ese sentido una experiencia muy curiosa, y es que mi madre, que tenía una especie de fe eh, muy a su manera, muy sui generis, Ujú, eh, y yo me crié en una familia en ese sentido de debates curiosos, porque mi padre siempre fue muy ateo y muy laico, ujú, y mi madre tenía una especie de fe eh, divina, sin un credo concreto, no tanto ajá, de ir a la iglesia, sino como de tener una especie de noción de lo trascendente, ¿no? ujú. No sé si tenía que ver con que fuese violinista y tocaba Bach, Mira, y entonces, bueno, la matemática de Bach produce sí, 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 algún tipo de trascendencia. Pero digo, lo curioso es que entonces yo me acostumbré a a esa dialogar, tensión, claro, con ambos sí, puntos de vista, y mi madre, y esto me resulta como asombroso, en sus últimos días me confesó que había perdido la fe. En lugar de abrazarla, que ok, sería lo clásico, ¿no? ajá, En el umbral del abismo te aferras a a, una promesa, a una salvación, a una trascendencia, es un claro, clásico, ¿no? sí, 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 Es un clásico humano de que toda creo la que es vida, como de toda la vida y creo que seguirá siendo así, ¿no? así es. Y me llamó la atención que mi madre, que había estado siempre como dialogando con lo ascendente, de pronto estaba, me acuerdo, en la cama del hospital y le costaba hablar, no, pero estaba perfectamente lúcida, y entonces me llama la atención, ¿no? Como requiere mi atención, yo la miro, estaba al pie de su cama,
ella me dice, y me dejó asombrado, porque entonces mi madre, digamos, como decía Antonio Machado en sus poemas, acudió desnuda, decía Machado, como los hijos de la mar. Es como que ella se despojó justo antes de entregarse, y entonces se murió mucho más terrenal de lo que había sido hasta ese momento, ¿no? Y eso me hace pensar también en la metáfora de la isla, porque fíjate, Claro. o sea, el mar y la tierra, o el cielo y el agua, cómo se funden las líneas. Porque cuando murió mi madre, mi hermano deseaba plantar un árbol con sus cenizas, ¿no? Okay. Que es una cosa hermosa, de arraigo, de tener un lugar de vida al que peregrinar, exactamente, una perpetuación de la vida, ¿no? Uh-huh. Simbólica y también biológica, ¿no? Claro. Pero a mí eso me conflictuaba porque resulta que, como sabes, tengo una experiencia migratoria familiar, nací en Argentina, me crié en España, mi familia está muy dispersa, y a mí me angustiaba mucho decidir dónde plantar el árbol. Mi madre nació en una orilla y se murió en la otra. Nació de vos y se murió de tú. Entonces yo quería esparcirla en el mar. Okay. Así que nos dividimos las cenizas o las repartimos, plantamos un árbol y después fuimos, por la mañana plantamos un árbol y por la tarde esparcimos las cenizas en el mar. Y de pronto me di cuenta, esto fue hace muchos años, y al publicar el libro me di cuenta, claro, mitad tierra, mitad mar. Eso es exactamente lo que una isla es. Exacto. Es un trozo de tierra que flota en el mar. Es un lugar estable, concreto, en mitad del flujo o de la corriente de la vida. Entonces, de algún modo, tal vez entre mi hermano y yo, aquella jornada, encontramos la metáfora o el símbolo que después titularía el libro. Genial, me parece una lectura de la vida increíble, porque también la isla alberga vida. Claro. ¿No? Y es una resistencia. La isla también resiste a ese vacío, resiste a ese mar. Y entonces, yo te agradezco esa idea. Es el lugar al que arrimarse, ¿no? Como que el náufrago, digamos, si puede pensamos llegar ahí. La humanidad como un naufragio permanente, siempre puede arribar a una orilla donde, por un lado, salvarse o refugiarse, por otra parte, fundar una cultura, si queremos, ¿no? Y ¿cuántos relatos desde los clásicos en adelante no consisten en alguien, hasta el audiovisual o el cine de hoy, alguien que de pronto llega a orillas de una isla desconocida? Entonces es un símbolo muy poderoso, pero lo interesante para mí es metaforizarlo. Claro. No se trata del náufrago con los andrajos, no. que se hace como la casita con las palmeras, eso tiene algo hasta ridículo, ¿no? Sino en términos de que eso es una especie de peregrinación interna. Exacto. O sea, ¿dónde encuentras tu isla cuando estás, digamos, en tiempos de zozobra? ¿Cómo construirla? Y bueno, creo que sin duda los libros son una poderosa razón para construir esa isla. Nos has convertido en Isla con Madre, no solo en lectores, lectoras, sino en navegantes, ¿no? De tu propia poesía. Y es algo que se agradece porque también, insisto, habrá quien haya tenido ya esta experiencia como la puedes tú transmitir a través de la poesía, habrá quienes no. Y sin embargo, nos tratas de compartir justo esos silencios, esos silencios llenos también de un escándalo, que es lo que pasa dentro de uno cuando está en esos momentos, ¿no? Me gusta lo del escándalo en mitad del silencio. Me acordé de lo que decía Juan Ramón Jiménez, la soledad sonora. Exactamente, ¿no? Y que está aquí, y está en la poesía. Isla con Madre, Andrés Neumann, lo podemos nosotros leer con calma, con tiempo, como diría Ramón Shirao en alguno de los libros que tuve oportunidad también de compartir con él, que decía, léalo despacito. Me gusta, léanlo despacito y disfrútenlo despacito. Así es. Pues Andrés, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta lectura. Un placer. Así es que, amigas y amigos, no tarden, vayan en verdad, Isla con Madre, la pueden encontrar ya en todas las librerías. ¿Está en versión electrónica? También. Sí. Así es que no hay pretexto, se lo pueden llevar a todos lados, léanlo ya, en verdad. No se van a arrepentir de leer este libro con un café, con calma, cuando puedan, pero eso sí, con el tiempo, porque eso es lo que exige la poesía y exige también este libro. Y no la exigencia del deber ser, sino la exigencia de darse la oportunidad de vivir de otra manera. Gracias, Andrés. Un placer, y solo añadir que a veces el tiempo que no tenemos lo inventa la lectura de la poesía, ¿no? Sin Porque duda. pasan tantas cosas cuando abres un libro de poemas y le dedicas solo unos minutos,
que se podría decir incluso que leemos poesía precisamente porque no tenemos tiempo para tenerlo, para Así que es. haya. Me encanta porque hay un poema donde hay un momento en el cual dice tu madre, o dice la voz de la madre que está aquí en este poema, que quería ir con el sentido de las manecillas del reloj. Quiero moverme en el sentido de las agujas del reloj. Exactamente. Y al final de ese poema planteas, en cuanto sucedió eso, yo desaparecí. Pero realmente es un desaparecer desde lo sentimental, lo emocional, pero apareces en forma de poesía. Y eso, pues, no hay más que agradecerlo, Andrés. Un gusto y una emoción conversar contigo. Nos vemos en la siguiente. Líneas sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.